Ok, de esta manera. Y bueno, lo que tendríamos que haber visto ese lunes, este lunes, fue la trigonometría, específicamente sobre los triángulos oblicuángulos. Entonces, lo que vamos a tocar justamente les dije que son los triángulos oblicuángulos. ¿Qué son los triángulos oblicuángulos? Son toda la familia de los triángulos que no son triángulos rectángulos. Es decir, aquí puede abarcar todos los triángulos que son escalenos, es decir, todos los lados son diferentes. Por lo tanto, también decimos que todos sus ángulos son diferentes. Está el isósceles, que si recuerdan, serían dos lados iguales, uno diferente. Tendríamos el equilátero, que son todos los lados iguales. De esta manera entonces podemos abarcar tantos. Después está en estos casos particulares, que no son los anteriores, que sería el triángulo acutángulo, en donde lo que nosotros podemos observar que tiene de particular este triángulo es que todos los ángulos son menores a 90 grados. Entonces podemos decir que el triángulo equilátero sería un tipo de triángulo acutángulo, porque recordemos que los triángulos equiláteros tienen 60 grados, todos los ángulos son 60 grados. Luego tenemos lo que es un triángulo obtusángulo, es decir, que al menos, o sea, necesariamente tiene que haber un ángulo mayor a 90 grados, como nos indica de esta manera. Entonces, para hablar de triángulos, cuando teníamos triángulos rectángulos, aquí ocurría algo que solamente se cumple ahí, que es el teorema de Pitágoras. Pero si hablamos de ya sea triángulos acutángulos o triángulos obtusángulos, ya no nos sirve el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, surgen estos nuevos teoremas, que serían el teorema del seno, que lo que nos dice es, en relaciona la división entre los lados y los senos de los ángulos opuestos. A ver, interpretemos esto. Entonces, yo tengo aquí el lado A y está dividido entre el seno de A. Ubiquemos en el triángulo, este es el lado A y el seno del lado, el ángulo alfa sería este, es decir, el ángulo opuesto al lado, de esta manera. Entonces el lado A dividido el seno del opuesto es igual al lado B, es decir, este lado de aquí, dividido el seno de su ángulo opuesto. Y a su vez esto es igual al lado C, es decir, esto, dividido el seno de su ángulo opuesto, de esta manera. Aquí nos da en las consideraciones en donde podemos aplicar el teorema del seno, que cuando conocemos un lado o conocemos, o sea, conocemos un lado y a su vez conocemos dos ángulos del triángulo. Si nosotros conocemos dos ángulos del triángulo, nosotros ya podemos sacar el tercero directamente. Recordemos que en cualquier triángulo, o sea, sea un obtusángulo, acutángulo, rectángulo, cualquiera. La suma de los ángulos internos siempre me da 180 grados. Por lo tanto, si yo ya conozco este ángulo y este otro, yo puedo utilizar esta relación para obtener el tercero. Por lo tanto, decimos que conocer un lado y por lo menos dos ángulos del triángulo. En esos casos, entonces podemos aplicar perfectamente el teorema del seno. También, ¿qué podemos hacer? Si conocemos dos lados y conocemos un ángulo que sea sí o sí opuesto a este. Ejemplo, tenemos esta magnitud B y este lado A. ¿Y cuál sería uno de los ángulos opuestos? Puede ser perfectamente alfa o puede ser beta, porque son ángulos opuestos a los lados que yo conozco, de esta manera. ¿Se entendió el teorema del seno? Ok, genial. Pasemos entonces al siguiente concepto, que es el teorema del coseno. Este es un poco más feo en las fórmulas, pero acá nos dice que el cuadrado de un lado va a ser igual a la suma de los cuadrados, es decir, el cuadrado de un lado
es igual a la suma de los otros dos lados menos dos veces el producto de los lados adyacentes por el coseno en- del ángulo que se forma entre ellos. Entonces, no lloren. Vamos a interpretar, ¿sí? Yo tengo esta magnitud A. Entonces, yo conozco B y C. Entonces, ¿qué digo? Que esto al cuadrado más C al cuadrado, justamente como aparece aquí, vamos a restarle dos veces el producto de estos dos. Este por este. Y por el coseno del ángulo que se forma entre esos dos lados, que es alfa. Exactamente lo mismo si queremos aplicar para otros lados. B cuadrado va a ser la suma de los lados al cuadrado, es decir, este al cuadrado más este al cuadrado, menos dos veces el producto de los lados, que sería A por C, y menos, perdón, por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Y lo mismo sería para el otro ángulo, el otro lado, C al cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado menos dos veces el producto de B por A por el coseno del ángulo que se forma entre esos dos lados. Entonces, ¿cuándo podemos aplicar el teorema de los cosenos? Cuando conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, exactamente como les había mencionado. Veamos para el primero. Para el primero, nosotros tenemos que conocemos B y conocemos C. Entonces, B y C. Estas son los dos lados que nosotros conocemos. Y después nos dice el ángulo comprendido entre esos dos lados. ¿Cuál sería? El ángulo alfa. Conocemos B, conocemos C y conocemos alfa. Y de esa manera entonces nosotros podemos hallar el valor del lado A. O también lo que podemos hacer es conocer los tres lados, es decir, A, B y C, y de esta manera buscar cualquier ángulo utilizando la relación correcta. ¿Se entendió el teorema de los cosenos? Ante cualquier duda vamos a ver en ejemplos y ahí van a entender mucho mejor. Y literalmente eso son lo que tuvimos que haber visto el lunes. Y bueno, vamos a ver esta serie de ejemplos. Si es que puedo, voy a resolver todas. Entonces, el primero, nos dice, conocemos o sea, en un triángulo ABC tiene los lados A, B y miden 8 centímetros y 7 centímetros respectivamente. ¿Qué nos dice cuando, o sea, qué tenemos que interpretar cuando nos dice respectivamente? Que a mí me citó primero el valor de A, o sea, la variable A o lado B, y esto me dice que vale 8 y 7 respectivamente, o sea que en el orden que me da es el valor que tengo que asignarle a esas variables. Entonces A va a ser 8 centímetros y B va a ser 7 centímetros, de este modo. Además nos dice el, que el ángulo A mide 45 grados, entonces A vale 45 grados. Vamos a construir el triángulo para analizar y ver qué teorema podemos aplicar. Entonces voy a decir que este es el ángulo A, este es el B, este es el C. Por lo tanto, para asignarle los lados, tengo que analizar siempre los opuestos. Si acá es mi ángulo A, entonces este va a ser mi lado A. Yo tengo acá el ángulo B, por lo tanto este lado va a ser el lado B. Y de forma análoga, el lado C sería este. En sí, Ángel, te escucho.
No, perfectamente yo puedo poner aquí A. Yo puedo poner acá A, yo puedo poner acá B, puedo poner C. No importa el orden. Lo importante, lo importante es que tengamos que saber dónde está, cuál es el lado, o sea, el ángulo opuesto y su lado, cuál sería el correspondiente. Lado A va a estar asociado al ángulo A. El lado B va a estar asociado con el ángulo B, de este modo. Eso es lo que tenemos siempre que tener en cuenta. ¿Ok? Bueno, entonces, nos dice que el ángulo A es 45. Este ángulo es 45. Tenemos que B mide 7 y que A mide 8. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Ahí tenemos que saber cuál es nuestra incógnita, por supuesto. Nuestra incógnita es el ángulo B. Entonces voy a poner mi incógnita en otro color para poder distinguirlo, ¿sí? Que es el ángulo B, así. Entonces observemos, yo tengo este lado y tengo su ángulo opuesto. Tengo este lado y el ángulo opuesto justamente es mi incógnita. Entonces aquí lo ideal sería utilizar el teorema del seno, que me decía el lado A dividido el seno del ángulo opuesto es igual a el lado B dividido el seno de su ángulo opuesto. De esta manera. Entonces aquí hacemos una aplicación directa de la fórmula, evaluamos todos los datos que tenemos, por lo tanto aquí sería 8 dividido seno de 45 es igual a b, cuyo valor es 7, y esto está dividido entre seno de b. Recordemos que b es nuestra incógnita. Por lo tanto, aquí lo único que tengo que hacer es despejar el valor seno de b. ¿Ok? Entonces aquí hago un producto cruzado para poder eliminar todos los denominadores. Voy a tener seno de beta o de b es 7 sobre 8 por seno de 45 grados. De esta manera. Bueno, aquí mi incógnita es b, pero yo tengo seno de b. Entonces voy a aplicar la operación inversa al seno. De esta manera tengo que el ángulo b sería seno a la menos 1 de todo este argumento. Entonces esto perfectamente puedo agregar en la calculadora o puedo calcular por pasos también, ¿sí? Entonces vamos a abrir la calculadora. Dije, ya terminó mi prueba gratuita, así que le voy a pedir que ustedes me ayuden, ¿ok? Me quedé sin calculadora, así que ustedes por favor me dicen este valor cuánto sale. 38,2. Con estos dos valores ya estaba más que suficiente. Entonces el ángulo B está comprendido, o sea, el ángulo en cuestión, nuestra incógnita, vale 38,22 grados. ¿Alguna duda con esto? Dale. Entonces veamos otro ejercicio. Sí, sí, te escucho. Y siempre, bueno, mira, acá yo tengo seno de B. El seno de B es, no sé si, o sea, a ver, yo lo que siempre utilizo es lo que imaginamos que las funciones son unas máquinas. Entonces yo tengo mi argumento B. Voy a decir, exactamente para este ejemplo voy a hacer. B voy a introducir en la máquina. ¿Qué es la máquina? Lo que hace
una secuencia de operaciones, las instrucciones que yo necesito, ¿sí? Entonces yo tengo mi valor B, a esto le introduzco en la máquina seno y me va a dar un valor de seno de beta, ¿ok? Pero como yo aquí tengo una entrada, un valor inicial, esta es mi máquina y tengo un valor de salida. Pero ¿qué pasa en el caso contrario en el que yo tenga esto y quiero retornar a esto? Tipo, quiero hacer al revés. Y ahí es donde salen las operaciones o las funciones inversas. Entonces yo, ahora va a ser, mi entrada va a ser seno de beta. Le voy a ingresar en la máquina, que sería seno a la menos 1. Y de esta manera yo voy a obtener el valor inicial o el valor que yo quiero obtener. No sé si esta analogía sirvió para explicar tu pregunta. Dale, genial. Entonces, de esta manera, lo que tenía es seno de beta, pero a mí lo que me interesa es el ángulo beta. Entonces, aplicando la operación, perdón, la función inversa seno a la menos 1, obtengo que beta es igual a 38,22 grados. Veamos otro ejemplo. Espero que entre aquí. Y bueno, dice aquí determinar el perímetro mostrado en la figura. Analizando la figura, tenemos solamente que conocemos un lado y conocemos dos lados. Recordando aquí las diapositivas anteriores, cuando tenemos el conocimiento de dos ángulos y un lado, utilizamos el teorema del seno. Entonces vamos a relacionar el teorema del seno para calcular los demás lados y después recordar que el perímetro es la suma de lados. Por lo tanto, el perímetro para el triángulo va a ser A más B más C, de esta forma. Yo voy a llamar a este lado de aquí A. Por lo tanto, este ángulo sería el ángulo A, de esta manera. Voy a decir que este es el ángulo B y este es el ángulo C, ¿sí? Yo solamente estoy poniéndole a esas variables, ¿sí? Ustedes pueden perfectamente poner como quieran. Lo importante es que siempre esté la correspondencia de que sean los opuestos. Ángulo A con su opuesto lado A. Entonces, si acá es el ángulo C, este sería el lado C, este es el lado B, y por lo tanto, perdón, el ángulo B, y este sería el lado B, de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que primero puedo hacer? Puedo hallar el otro ángulo. Yo tengo que A más B más C es igual a 180 grados. Tengo que el valor de C es 53. Tengo el valor de A es 60 y esto es 53 de esta forma. Despejando el valor de A, obtengo que A va a ser igual a 180 menos 60 menos 53. Entonces esto me sale 67. Si pueden corroborar conmigo, por favor. Ok. Una vez que ya tenemos podemos perfectamente poner aquí, esto es 67 grados. Ahora vamos a poner en primer paso, vamos a relacionar el lado que conocemos con cualquiera de los dos. Podemos relacionar este con este y este con este. Perfectamente. Entonces decimos A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Yo conozco A, conozco el ángulo A también y conozco el ángulo B. Entonces, evaluando esto, voy a obtener que aquí es 50 dividido el seno del ángulo A, que es 67, igual al lado B,
que es mi incógnita, por dividido el seno del ángulo B, que es 60. De esta forma. Nuevamente despejando el valor de B, voy a obtener que es B igual a 50 por el seno de 60 dividido el seno de 67. Y eso van a agregar en la calculadora. Entonces, por favor, ayúdenme. A mí me salió 47. Y esto serían metros. Si a alguien le salió diferente, por favor, que me haga saber, por favor. Entonces, vamos a asumir que esto es 47. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo. Yo ya tengo el valor de A. También ahora tengo el valor de B. Por lo tanto, puedo asociar cualquiera de los dos. Puedo asociar el lado en B para hallar el C. O perfectamente puedo seguir usando A. Yo voy a seguir usando A. Entonces voy a obtener aquí A dividido seno de A es igual a C dividido el seno del ángulo C. Aquí sería 50 dividido seno de 67 igual a C dividido el seno del ángulo C, que es 53 grados. Despejando el valor de C, obtengo que esto estaría como 50 por seno de 53 dividido el seno de 67. Por lo tanto, decimos que el ángulo C va a ser igual a aproximadamente 43,4 metros. Entonces, a ver qué puedo hacer. Voy a borrar simplemente esto para que me pueda entrar aquí. Entonces, ya tengo el lado A, B y C. Por lo tanto, decimos que el perímetro va a ser A más B más C. El lado A mide 50, el lado B mide 47 y el lado C mide 43,4. Por lo tanto, al sumar esto, me sale que aproximadamente el perímetro mide 140,4 metros. De esta forma. ¿Se quedó alguna duda con esto? Entonces, veamos. Sí, te escucho. A ver, ¿me puedes decir por favor otra vez tu duda? ¿Esto puede ser? Ok, a ver, nosotros tenemos esta relación. Este es el teorema del seno. Lo que yo hice aquí fue despejar. Esto que está aquí, voy a pasar a multiplicar. Porque esto está dividiendo. No me sirve ahí que esté dividiendo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es despejar la variable b. En sacando esto que aquí está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces tengo 50, que está aquí, por lo que pasé a multiplicar, que es seno de 60. Y este seno de 67 estaba luego acá dividiendo. Lo único que hice literalmente fue agarrar lo que está acá, lo que me molesta ahí, voy a pasar a multiplicar. Y es lo que está acá, arriba. ¿Está bien? Ok. Y bueno, veamos otra vez, o sea, los otros ejemplos. Tenemos acá ahora el tercero, que
de esta manera. Entonces, analicemos lo que nos dice. Dice que Nayeli realiza su caminata diaria alrededor de una plaza en forma triangular, tal como se muestra en la siguiente imagen. Si realiza diariamente 5 vueltas en la plaza, ¿cuántos metros recorre en un día? Exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos la plaza y nos dice que da 5 vueltas, por lo tanto nosotros tenemos que calcular cuánto vale, o sea, cuántos metros es una vuelta. Entonces, todo esto sería una vuelta. Y esto equivale a calcular el perímetro de la plaza. Entonces, después, mediante una relación de regla de 3, podemos sacar el resultado final. Pero por el momento vamos a sacar solamente el perímetro. Entonces, yo tengo aquí que conozco este lado y conozco el ángulo entre esos dos lados. Entonces aquí lo que voy a hacer es aplicar el teorema del coseno, que me dice, voy a decir que esto es justamente, este es el ángulo C, por lo tanto este sería el lado C. ¿Qué me dice el teorema del coseno? Que C al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados menos 2 veces el producto de los lados por el coseno del ángulo que se forma entre ellos, que sería el ángulo C, de esta forma. Entonces aquí reemplazamos directamente. C al cuadrado va a ser A al cuadrado, que es 40 al cuadrado, más B cuadrado, que sería 30 al cuadrado, menos 2 veces A por B, es decir, 40 por 30, y multiplicado por el coseno del ángulo, que sería coseno de 60 grados, de esta forma. Entonces voy a agregar esto en la calculadora, si es que pueden ustedes realizar también estas operaciones. Y me sale C al cuadrado igual a 1300. Aquí yo tengo el valor de C cuadrado. Lo que yo quiero hallar es el valor de C nomás. Entonces aplico raíz cuadrada en ambos lados. Acá se va a anular esta raíz con este cuadrado. Y me sale que el valor de C es igual a la raíz cuadrada de 1300. O en forma decimal puedo decir que es aproximadamente 36,05 metros. ¿Se entendió esto? Sí, te escucho. Sí, porque acá lo que yo en esto a ver, estaba así. Esto es C cuadrado es 1300. Lo que yo hice acá fue aplicar raíz cuadrada en ambos lados para poder eliminar este cuadrado que me molesta. Ok. Y bueno, una vez que tenemos el valor de C, calculamos el perímetro. Perímetro es A más B más C. Sería 30 más 40 más 36. Vamos a decir que es 36 nomás, ¿sí? ¿Para qué nos vamos a complicar? 36 metros. Entonces aquí me sale que el perímetro es 106 metros. Y bueno, aquí vamos a atiendan esta parte. Entonces, el perímetro significa que dio una vuelta. Entonces voy a poner aquí una vuelta equivale a el perímetro, que es 106 metros. Ahora voy a decir 5 vueltas equivale a X. Literalmente lo que pueden hacer es multiplicar, pero yo les quiero mostrar en cómo pueden hacer si es que existe una relación más compleja. Acá la relación es técnicamente multiplicar nuestro resultado, nuestro perímetro, por 5, pero puede existir algún ejercicio que sea un poco más difícil establecer esa relación a simple vista. Entonces, en esto mediante una regla de 3 estaríamos obteniendo el valor de X. Entonces, X sería 5 vueltas por 106 metros dividido una vuelta. De esta manera obtengo que X va a ser 500
30 metros. Este que dice vuelta y vuelta son unidades de medidas que simplemente se van a cancelar. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Genial. Y veamos el último ejercicio, que es este. Nos dice, ¿cuáles son las medidas de los ángulos de un triángulo cuyos lados son 6, 10 y 12 milímetros? Entonces, vamos a establecer un triángulo. De esta manera, nos dice que esto mide 6, 10 y 12. Si esto no está a escala, así que no importa. Vamos a llamar de cualquier forma, vamos a decir que esto es alfa, esto es beta y esto es tita. Observen aquí que yo conozco los tres lados. Conozco este lado, este lado y este lado, pero no conozco ninguno de los lados, de los ángulos. Entonces voy a aplicar aquí el teorema del coseno para poder sacar el valor del ángulo. Entonces voy a decir a al cuadrado, voy a decir que esto es a, esto es b y esto es c. Entonces a al cuadrado va a ser b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces b por c por coseno, y vamos a analizar. El lado a es este, por lo tanto el coseno sería de tita. De esta manera. ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí? Puedo despejar coseno de tita. Entonces, estas cosas, estos cuadrados que están aquí, puedo pasar al primer miembro en forma de resta. Entonces voy a tener a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado. Esto es igual a menos 2b por c por coseno de tita. Este menos 2b por c está multiplicando, entonces puedo pasar dividiendo. Voy a obtener a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado. Todo esto dividido entre menos 2bc. Y esto es igual a coseno de tita. Y nuevamente, yo tengo coseno de tita, que es lo que a mí me interesa, hallar el valor del coseno nomás. Por lo tanto, aquí voy a aplicar la operación inversa al coseno, que sería arcoseno, o sea, coseno a la menos 1. De esta manera tengo que tita es igual a coseno a la menos 1 de todo esto que está aquí. De esta manera. Y bueno, aquí simplemente sería evaluar todo esto. Entonces voy a tener aquí coseno a la menos 1 de a cuadrado, que es 6 al cuadrado, menos b cuadrado, que sería 12 al cuadrado, menos c cuadrado, que es 10 al cuadrado, dividido menos 2 por b, que es 12, por c, que es 10. Y esto me tiene que salir directamente el valor del ángulo tita. ¿Pueden ayudarme otra vez? Habrás hecho algo mal. Yo cargué esto en mi calculadora y me sale 29 grados. Ujú. Sí, ese es. No, cuidado con los signos, sí. Tienen que atender. Por eso es que yo justamente, en vez de aprenderme esta fórmula, porque hay muchas personas que ponen ese... ¿Podrías apagar tu micrófono, por favor, Ángel? Ay, gracias.
En vez de aprender esta fórmula, lo que yo personalmente hago es despejar siempre. Porque justamente algunos se olvidan el tema de que aquí está restando, este es negativo. Entonces, ante cualquier duda, siempre intenten despejar nomás las fórmulas, ¿ok? Y bueno, vamos a hacer entonces para el otro ángulo. Ya conocemos un ángulo, tendríamos que hacer exactamente lo mismo para el otro. Entonces vamos a relacionar, ahora vamos a decir b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces el producto de los lados, que sería menos 2ac, por el coseno del ángulo comprendido, o sea, el ángulo entre A y C. Entonces vamos a analizar, aquí tengo A y acá tengo C, por lo tanto el ángulo que a mí estaría interesándome es alfa. Entonces aquí sería alfa y voy a hacer nuevamente el despeje. Entonces voy a hacer un poco más rápido aquí. Esto va a ser así, b cuadrado menos a cuadrado menos c cuadrado. Entonces aquí sería otra vez menos 2ac igual a coseno de tita. Entonces en vez de escribir esto nomás ya voy a poner así, coseno a la menos 1 y esto me da tita, perdón, alfa. Es un poco, técnicamente hice lo mismo, el mismo despeje, ¿sí? Pero salteando algunos pasos, ¿sí? O sea, por el tema del tiempo. Entonces, evaluando esto, voy a tener que alfa es igual a coseno a la menos 1 de, vamos a ver, b es 12 al cuadrado menos a cuadrado, que es 6, menos c, que es 10. Todo esto dividido entre menos 2 por a, que es 6, por, por c, que es 10. De esta manera. Entonces, voy a revisar si los datos son correctos. Sí. Y esto nuevamente agregan en su calculadora y les tiene que salir el valor. Ok, voy a corroborar un rato. Sí, 93,82 grados. Ahora, ya tengo este lado, perdón, este ángulo y este ángulo. Puedo utilizar otra vez el teorema del coseno para hallar este, pero no me conviene, porque recordemos que en todos los triángulos alfa más beta más tita es igual a 180 grados. Entonces voy a despejar nomás directamente beta. ¿Para qué me voy a complicar? Entonces beta es igual a 180 menos alfa menos tita. O sea que beta va a ser 180 menos 93,82 menos tita, que me salía 29,92. Entonces el valor de beta, ¿me pueden decir? Y de esta manera entonces obtuvimos todos los valores de los ángulos del triángulo que nos pedía. ¿Se entendió todo esto? Ok, asumo que todos entendieron, ya que no hay objeciones. Y pasemos con lo siguiente, que sería las funciones trigonométricas. Bueno, en el video que tengo grabado en mis clases pasadas ya hablé sobre esto. Para mí es completamente irrelevante aprender estas fórmulas. Entonces, esto personalmente considero que es poco práctico, porque ¿para qué voy a aprender todas estas fórmulas? Porque es un consenso gigante. Yo tengo que aprender que acá es seno de A por seno de coseno de B, acá es positivo. En cambio, si yo tengo acá resta, esto va a ser negativo. Si tengo coseno ya es otra cosa. Entonces, personalmente yo, que no tengo memoria fotográfica, no sé ninguna de estas fórmulas, pero pude ganar la beca igual, ¿sí? Y lamentablemente no tengo mi calculadora, expiró la licencia, entonces no le voy a poder mostrar, así que voy a buscar alguna alternativa para poder nuevamente grabarles eso y buscar cómo robar en este tipo de problemas. Porque es algo cuestionable, pero en las becas lo único que te importa, o sea, lo que a ellos les importa es el resultado que vos das. Por lo tanto, existen formas de robar
en la parte de matemática que les voy a mostrar todas. Entonces es importante saber explotar nuestra calculadora porque el examen es fácil, el examen es súper fácil. Lo único complicado ahí es el tiempo. Entonces, siempre que ustedes puedan robar temas, háganlo, ¿sí? No importa si es poco legal o algo así, ¿sí? Entonces, yo personalmente no sé ninguna de estas fórmulas. Si ustedes tienen memoria fotográfica, aprendan. Pero yo no, ¿ok? Acá, en esta segunda parte, yo creo que estas dos fórmulas sí son importantes. Solamente estas dos. Después estos de ángulos medios no me importa tampoco. Si ustedes quieren aprender perfectamente pueden hacer, ¿sí? Y bueno, eh, vamos a hacer estas fórmulas. Lo que sí hay que aprender algo es, voy a poner esta, el triángulo, el círculo trigonométrico. De esta forma. Este era el primer cuadrante, segundo cuadrante, el tercero y el cuarto. Esto era 0, 90, 180, 270 y aquí 360. Entonces, lo único que yo personalmente aprendo es a trasladar ángulos. Si yo tengo un ángulo alfa aquí, esto yo puedo representar en los otros cuadrantes. Entonces, yo digo que en el segundo cuadrante la fórmula es, voy a decir, en beta va a ser 180 menos alfa. Para el tercer cuadrante sería beta igual a 180 más alfa. Esa fórmula para mí sí es la más importante de aprender y justamente ese guau no pone. Pero aquí les voy a mostrar. Y en el cuarto cuadrante sería 360 menos alfa. Entonces le voy a dar una pequeña explicación geométrica de lo que nosotros buscamos. Yo tengo que este ángulo es alfa. Si yo quiero pasar este ángulo que tengo aquí en este cuadrante, en el segundo, lo que tengo que hacer es trasladar 180 grados. O sea, bueno, en realidad tengo que traer hasta acá, ¿sí? De tal manera que la imagen sea exactamente la misma, ¿sí? Que estén en la misma altura. De esta forma. Entonces voy a utilizar esta relación que me dice 180 menos alfa. A ver, voy a esperar que se borre. Entonces, yo tengo que este ángulo aquí, todo esto es 180. Si le resto alfa, voy a tener como que saco esta parte. Voy a eliminar esta parte. Entonces, este nuevo ángulo beta es exactamente el mismo. Va a ser el ángulo alfa, pero en el segundo cuadrante. Caso análogo para el tercer cuadrante, yo tengo que quiero representar tipo la extensión de este ángulo. De esta manera. Quiero extender. Yo tengo que esto está apuntando a este lado, pero lo que yo quiero hacer es encontrar en el otro sentido, de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo que nuevamente, este recorrido hasta aquí es 180. Por lo tanto, este ángulo que está acá es alfa. Para obtener entonces el nuevo ángulo en el tercer cuadrante, lo único que voy a hacer es, a mi ángulo alfa le voy a sumar 180 grados. De esta manera. Nuevamente, para el segundo cuadrante, lo que voy a hacer es a 180 le resto alfa. Para pasar en el tercer cuadrante, le voy a sumar 180 grados. Y para el cuarto cuadrante, lo que quiero hacer es justamente lo mismo. Quiero poner mi ángulo por acá, de esta manera. Así que tenga exactamente ahora la misma altura, vamos a ponerle. Entonces yo tengo que aquí, este punto, o sea, la vuelta entera es 360 grados. Si le saco este lado, este ángulo de aquí, vamos a decir que es beta, y representa justamente el ángulo alfa, pero en el cuarto cuadrante. Entonces, a la circunferencia completa le saco el ángulo alfa y obtengo el ángulo beta, que es exactamente el mismo valor, pero en el cuarto cuadrante. ¿Se entendió esto? Un poco por lo menos. Entonces, aquí esto sí pueden aprender de memoria, no es necesario que entiendan. A mí nomás me gusta explayar todo para que no queden dudas.
Pero si no entendieron perfectamente, no pasa nada. Aprendan nomás estas fórmulas. Entonces vamos a ver los ejercicios. El primero nos dice que tenemos el seno de alfa es igual a 3/5. Y luego tenemos que el coseno de beta es igual a menos 5/13. Nos dice que alfa pertenece al primer cuadrante. Y además nos dice que beta pertenece en el segundo cuadrante. De esta forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá lo que nosotros podríamos hacer... bueno, tenemos que poner también cuál es nuestra incógnita. Nuestra incógnita es hallar coseno de alfa menos beta. Es decir, el coseno de la resta de dos ángulos. Nosotros podríamos utilizar acá nuestro formulario, o lo que podemos hacer es despejar los valores de alfa y beta y después trasladar en sus respectivos cuadrantes. Entonces, aquí yo tengo seno de alfa igual a 3/5. ¿Qué es lo que a mí me interesa? El valor de alfa. Entonces digo que alfa es igual a seno a la menos 1 de 3/5. Esto me va a dar un valor aproximado de 36,89 grados. Ahora hago lo mismo con beta. Voy a poner coseno a la menos 1. Y acá, en vez de considerar este negativo, yo voy a considerar con el valor absoluto nomás. Y le voy a mostrar por qué. Entonces voy a poner acá 5/13 nomás. Entonces coseno a la menos 1 de 5 dividido 13 me da un valor aproximado de 67,38 grados. De esta manera. Entonces vamos a analizar esto. Este valor de alfa me salió en el primer cuadrante. Recordemos que el primer cuadrante es de 0 a 90 grados. Por lo tanto, este valor ya está bien. Ya cumple la condición que me dio. Entonces ese no voy a tocar. Ahora bien, este valor de de beta, me da 67,38 grados. Este valor está en el primer cuadrante. Entonces no me sirve. Recordemos que aquí me decía que beta es del segundo cuadrante. Entonces lo que voy a hacer es trasladar beta en el segundo cuadrante. Entonces voy a poner acá en beta 2 es igual a 180 menos la beta del primer cuadrante, que es 67,38. Entonces 180 menos 67,38 me da un valor de 112,62 grados. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Ok. Y bueno, ya tengo el valor de alfa, que está en el primer cuadrante. Y ahora tengo el valor de beta, que está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, yo puedo evaluar directamente esto. Entonces digo que acá va a ser coseno de alfa, que es 36,89 grados, menos beta del segundo cuadrante, que es menos 112,62 grados. Y esto me va a dar un valor decimal. Porque lo que yo hice, esto en realidad es un número infinito, pero yo lo que hice fue redondear a dos cifras. Entonces acá esto me va a salir un número decimal. Y la forma de poder adivinar eso es evaluando los demás y ver cuál es el más parecido. Entonces yo al ingresar esto, me sale que el valor aproximado es de 0,246491. Voy a probar ahora les voy a dar el valor exacto. El valor exacto, si es que hacíamos de la forma legal, me sale 16/65.
Entonces voy a poner aquí, usando el formulario, este es el valor que sale, 16/65. Y este es el valor que nosotros obtuvimos utilizando la calculadora, es decir, mediante una aproximación. Y voy a escribir este número en racional, voy a escribir en decimales. Y me sale 0,246153. Y si se dan cuenta son muy parecidos. Yo tengo acá 2464, acá tengo 2461. Si se dan cuenta son relativamente similares. Entonces, mediante este truco ustedes pueden hacer muchísimo más rápido esto. ¿Se entendió? Y sin aprender formulario, obviamente, que es lo más impactante. Ok, genial. Y bueno, vamos a ver uno último de esto. Vamos a probar el quinto. A ver, voy a crear uno nuevo nomás. Entonces, el quinto ejercicio me dice que seno de x es igual a menos 3 quintos. Y x está en el cuarto cuadrante. X pertenece al cuarto cuadrante. ¿Qué me pide hallar? Tangente de x sobre 2, de esta forma. Bueno, acá pusieron alfa, pero es x. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos primero? Aplicar la función inversa al seno para obtener el valor de x. Entonces sería x igual a seno a la menos 1. Y vamos a considerar nuevamente el valor absoluto. Es decir, a este negativo vamos a considerar como es que es positivo. Entonces voy a tener acá 3/5. Y esto al cargar en la calculadora me sale 36,86 grados. Una vez que tengo esto, recordemos que el enunciado me decía que x pertenece al cuarto cuadrante. Por lo tanto, yo voy a decir que alfa, o sea que x va a ser 360 menos 36,86 grados. Esto me da un valor de 323,14 grados. De esta forma. Entonces, una vez que tenemos esto, ya podemos evaluar en nuestra función. Entonces voy a poner aquí tangente de 323,14 dividido 2. Y literalmente cargo eso en la calculadora y me va a salir mi posible valor o la aproximación de mi posible valor. Que me sale menos 0,33323. Si yo hacía de la forma legal, les muestro cuánto sale el valor. A ver, me esperan un ratito. Si yo usaba con formulario, me salía menos 1/3. Y si pongo esto en forma decimal, me sale que es menos 0,3333 hasta infinito. Y si se dan cuenta nuevamente, es muy parecido el valor. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió esto y cómo robar? Nuevamente, bueno, sí, sí. Usando el formulario, esos formularios que ni nos pusimos a analizar, usando todas estas cosas, sale ese valor exacto. Este valor que está aquí es utilizando la aproximación, o sea, hallando el valor
pasando al cuadrante que nos dice y luego calcular el valor directo con la calculadora. Ok, nuevamente, como no tengo mi calculadora, no les puedo mostrar, entonces voy a grabar un video, voy a buscar alguna forma de poder mostrarles bien y cómo usar la memoria. Si ustedes usan la memoria de su calculadora, sí le va a salir el valor exacto, pero no les puedo mostrar. Entonces, por el momento, cásense con esto, que también es útil, que es relativamente certero, porque salen valores casi idénticos. Así que podemos decir que es útil, ¿ok? Y bueno, tenemos aquí lo que son las identidades trigonométricas. Entonces, ¿qué son las identidades trigonométricas? En representar algo que es feo mediante operaciones algebraicas, utilizando relaciones, un poco el formulario y las razones trigonométricas, podemos reescribir todo eso de una forma más simple. Entonces, justamente aquí tenemos coseno de x dividido cotangente. Si nosotros dejamos esto en función de senos y cosenos, yo puedo despejar los cosenos, perdón, anular los cosenos y voy a obtener que esto es exactamente lo mismo que decir que es seno de x. Tengo un video que les había grabado para mi anterior sección que les voy a pasar y justamente lo que hace es utilizar la calculadora nuevamente para verificar las identidades trigonométricas. Así que si es que me olvido, por favor, háganme recordar en el grupo. Y bueno, vamos a ver una serie de estos ejemplos. Entonces, eh, vamos a probar con este. Aquí nos dice que secante cuadrado de x más es igual a 1 más tangente cuadrado de x. De esta forma. Para verificar esto, nosotros tenemos que recordar en el formulario que aquí sí pone, que también este sí es importante, que es la identidad trigonométrica. Entonces, ¿qué nos dice la identidad trigonométrica? Que el seno al cuadrado de un número más el coseno al cuadrado de un número es igual a 1. Esto es siempre sin importar el valor de x. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? A todo esto, a esta expresión, voy a dividir entre coseno, coseno cuadrado de x. Entonces aquí voy a tener seno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x y es igual a 1 dividido coseno cuadrado de x. De esta forma. Entonces, aquí, esto que está aquí es exactamente a escribir tangente al cuadrado de x. Coseno cuadrado con coseno cuadrado se va, por lo tanto aquí el resultado es 1. Y recordando que en secante de x es igual a 1 sobre coseno. Por lo tanto, si yo tengo 1 sobre coseno cuadrado, esto es exactamente a escribir secante cuadrado de x. De esta forma. Entonces, si se dan cuenta, lo único que yo tengo es partir de esto, que es una expresión, yo divido entre x, lo que estoy haciendo es agregar algo para reescribir eso de otra forma y obtengo otro resultado. Pero esto sigue siendo exactamente lo mismo. Yo no alteré nada, porque recordemos que este símbolo que está aquí es una igualdad, quiere decir que es como una balanza. Lo que yo tengo en un miembro, ponerle que yo tengo una roca que vale 5 kilogramos, acá tengo otra roca que exactamente pesa 5 kilogramos. Es decir, que eso está perfectamente balanceado. Si yo divido esa roca entre coseno cuadrado de x, esto va a empezar a tambalear. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dividir también el otro lado entre coseno cuadrado de x.
Entonces ahí se va a mantener la igualdad. Esto no va a empezar a tambalear, no va a subir ni va a bajar. ¿Se entiende entonces cuál es el principio de las identidades? Entonces, de cómo manejar todo esto. Genial. Y bueno, me disculpan un segundito. Ahí. Bueno, sigamos. Entonces, el principio de las identidades es de una expresión pasar a escribir de otra forma y siempre manteniendo exactamente lo mismo. Entonces, también existe una forma de robar esto y les comento que sería evaluando nomás. Podemos proponer x igual a 30, x igual a 45, x igual a 60. De momento le voy a decir solamente esto y luego vamos a pasar ya con lo que queda para poder después entrar en secciones cónicas. Y le voy a compartir el video, porque en eso sí explico bien y tengo la calculadora. Entonces, pasemos con lo último, que es las ecuaciones trigonométricas, que es una ecuación donde la incógnita x, o cualquier sea la incógnita, está dentro de una función trigonométrica. Y es técnicamente lo que estamos haciendo todo el tiempo. Al nosotros utilizar las funciones inversas, vamos a ver el ejemplo A. Seno de x igual a 1 sobre 2. Nosotros tenemos seno, nuestra incógnita es la x, es decir, que está dentro de la función seno, es decir, una ecuación trigonométrica. Yo quiero despejar la x, por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Aplicar la inversa al seno, que sería x igual a seno a la menos 1 de 1 sobre 2. Y es exactamente lo que les mostré ya hace rato. Esto da un valor aproximado. O sea, da un valor exacto de x igual a 30 grados. Entonces, de esta manera estamos resolviendo lo que son las ecuaciones trigonométricas. Y aquí hay un punto importante, es que generalmente nos va a decir en el rango donde nosotros tenemos que encontrar las soluciones. Entonces aquí tenemos que el rango o el intervalo donde nosotros nos pide hallar las soluciones es desde 0 grados hasta 180 grados. Es decir, nos pide que encontremos las soluciones que estén en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces, nosotros tenemos que esto está en el primer cuadrante. Entonces, tenemos que buscar la otra solución que está en el segundo cuadrante. Entonces, voy a poner esto es x1, esto va a ser x2. Por lo tanto, para pasar al segundo cuadrante, recordemos que era 180 menos 30, de esta forma. Entonces, x2 me da 150 grados. Y esto ya está en el segundo cuadrante. ¿Se entendió esto? Y bueno, ya tenemos este valor, está en el primer cuadrante. Tenemos este otro valor que está en el segundo cuadrante. Pero eso no quiere decir que necesariamente va a cumplir esta condición. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es evaluar sí o sí. Tengo que verificar que eso sea una solución. Entonces digo, seno de x, perdón, de 30, evalúo así como está mi calculadora y ese valor me tiene que dar exactamente 1 sobre 2. Entonces, seno de 30 me da 1 sobre 2. Por lo tanto, x igual a 30 es una solución. Hagamos seno de 150 grados. Y también me da 1 sobre 2. Por lo tanto, x igual a 150 grados también es solución. Vamos a ver un ejemplo en donde por más que nosotros hayamos pasado en otro cuadrante, nos va a verificar, ¿ok? Y justamente eso va a pasar con... vamos a hacer este. Entonces, yo tengo aquí seno al cuadrado de x menos 3 veces
coseno cuadrado de x igual a 0. Y bueno, notamos acá que tenemos seno y coseno. Esto así no se puede operar. Entonces la estrategia es dejar en función de seno o coseno. No podemos dejar en función de los dos. Entonces vamos a usar algo que nos relacione eso. Y justamente vamos a recordar que seno al cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces yo voy a despejar seno de x. Voy a tener que seno al cuadrado de x va a ser 1 menos coseno cuadrado de x. De esta forma. Esto que estaba aquí sumando pasé a restar. Una vez que tengo esto, yo perfectamente acá veo seno cuadrado de x. Y acá tengo seno cuadrado de x. Es decir que esta expresión que tengo aquí puedo reemplazar acá. Y vamos a hacer eso. Entonces, en vez de escribir seno cuadrado de x, voy a escribir 1 menos coseno cuadrado de x. De esta forma. Luego tengo menos 3 coseno cuadrado de x. Y esto es igual a 0. En reduciendo todo esto voy a obtener 1 menos coseno cuadrado de x menos 3 coseno cuadrado de x igual a 0. Estos son términos semejantes, por lo tanto los puedo sumar. Voy a obtener 1 menos 4 coseno cuadrado de x igual a 0. Y acá ya técnicamente tengo una ecuación mucho más fácil de manejar. Entonces voy a empezar a despejar. Esto voy a pasar a sumar. Entonces tengo 1 es igual a 4 coseno cuadrado de x. El 4 que está aquí me molesta, por lo tanto voy a pasar a dividirlo. Coseno cuadrado de x es igual a 1 sobre 4. De esta forma. Yo tengo coseno cuadrado. Entonces, este cuadrado ahora me está molestando. Lo que voy a hacer es aplicar raíz cuadrada. Raíz cuadrada acá, raíz cuadrada acá. Entonces voy a tener coseno de x es igual a más menos, y esto sale 1 sobre 2, de esta forma. Y una vez que ya tengo esto, técnicamente ya tengo todo resuelto. Entonces aplico la inversa al coseno, que sería coseno a la menos 1 de 1 sobre 2, de esta forma. Esto al agregar en la calculadora me sale 60 grados otra vez. Y ahora vamos a ver la condición que se tenía que cumplir. En el ejemplo nos dice que x tiene que estar entre 0 y 180 grados, es decir, entre el primero y el segundo cuadrante. Esta solución x igual a 60 está en el primer cuadrante. Entonces yo para pasar en el segundo cuadrante tengo que restarle 180 menos 60, de esta forma. Entonces esto me da 120 grados. ¿Se entiende hasta ahí lo que hicimos? Y ahora vamos a evaluar. Entonces, si yo en esta expresión de aquí, a ver, voy a dividir esto acá. Si yo en la ecuación original evalúo mis soluciones, es decir, escribo esto, este valor me tiene que salir 0. Si no me sale 0, quiere decir que no es la solución. Así que por favor acompañen en esto, prueben en sus calculadoras y el valor les tiene que dar 0. ¿Le salió 0? Genial. Entonces quiere decir que sí es una solución. Probemos ahora con x igual a 120. Entonces, seno cuadrado de 120 menos 3
por coseno cuadrado de 120. Esto sale cero. Entonces quiere decir que en este caso sí, las dos fueron soluciones. Bueno, vamos a probar con otros cuadrantes, ¿sí? Vamos a suponer en el tercer cuadrante, porque yo quiero demostrarles que no necesariamente todas las soluciones son correctas. Vamos a suponer que el ejercicio nos pedía en el tercer cuadrante también. Entonces sería 180 más 60. Esto es 180 más 60 igual a 240. Pueden evaluar 240 en la función otra vez. Cero también sale, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Que sin importar el valor que obtengamos, viste que los ángulos pueden, o sea, las funciones trigonométricas pueden tener eh, determinado signo dependiendo en el cuadrante que se encuentre, ¿verdad? Recordemos que en el primer cuadrante todo era positivo, en el segundo solamente es positivo el seno, en el tercero solamente tangente y en el cuarto solamente el coseno. Pero acá está todo elevado al cuadrado. Por lo tanto, al final el signo no importa. Es decir, que sin importar el cuadrante, todos van a ser soluciones. ¿Se entiende? Bueno, y eso fue todo por la parte de la parte de trigonometría. Vamos a pasar entonces ahora con bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Antes de pasar en secciones cónicas. Esto, viste que acá son términos semejantes. Yo tengo coseno cuadrado de x y acá tengo coseno cuadrado de x. Estos son términos semejantes. Es decir, que yo los puedo agrupar. Yo tengo menos 1, menos 3. Si yo hago esta suma en la calculadora, me va a salir menos 4. Sí, decime. Que me podés decir si en tu calculadora, ¿cómo aparece? ¿Aparece alguna letrita arriba? Si sale una D o sale una R sale. Entonces probablemente estás utilizando mal. Mira, a ver, voy a poner aquí, seno al cuadrado de x no es igual a escribir seno de x cuadrado. Eso es completamente incorrecto. Seno al cuadrado quiere decir que yo tengo seno de x y todo esto está elevado al cuadrado. Entonces eso es lo que tenés que atender, ¿sí? Probablemente ahí está tu error. Sí, a ver.
A ver, voy a... Sí, a ver. Era seno cuadrado de 60. Te digo, seno de 60, cerrar paréntesis, y ahora le va al cuadrado. Ahora a eso vas a restarle, sí, coseno de 60 otra vez, y eso le vas al cuadrado. A ver, el resultado que sale. A ver, es raro, porque a mí me salió cero también. Eh, Probablemente está mal configurado ese. No sé, o sea, me puede escribir después y entonces vemos tipo mejor porque no es que puedo visualizar bien ahí la pantalla, ¿ok? Entonces, escríbeme sin problemas. Ahí, bueno, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Alguien tiene otra duda? Sí, no, no, sí. Bueno, asumo entonces que nadie más tiene otra duda. Por lo tanto, vamos a pasar en lo que son las secciones cónicas.